Hola, mi nombre es Wilmer Machaca, soy parte de la Fundación Interna de Bolivia, soy parte de esta red ciudadana para las elecciones del 2025 y el módulo que voy a yo desarrollar para este curso es el tema de desinformación y algoritmos, como se puede ver en la diapositiva. En mi trabajo en la fundación y fuera de ella, sobre todo está vinculado con el tema político y el tema político entendido sobre todo en el ámbito digital. Eh, lo digital hoy por hoy está sumamente condicionado, si se puede decir, intermediado por lo que son las plataformas de redes sociales, en la cual una gran parte de las y los bolivianos somos usuarios, ¿no? En la cual pasamos nuestro tiempo, nos distraemos, nos comunicamos, generamos algún nivel de actividad de negocio, venta, compra, comercio, etcétera. Pero también, y hoy por hoy, sobre todo que estamos a puertas de un proceso electoral, lo político. Lo político se ha trasladado en gran medida dentro de lo que serían las actividades, la propaganda, la publicidad, al ámbito digital, sobre todo en redes sociales. Entonces, entender esto y cómo esto en alguna medida ha podido transformar fenómenos que han existido desde hace bastante tiempo, como la desinformación, es sumamente importante, sobre todo entendiendo que lo tecnológico, hoy por hoy, ¿qué es lo que te da fundamentalmente? Inmediatez y un gran nivel de alcance. Entonces, cómo eso ha transformado hoy por hoy la política dentro de lo que sería no solo Bolivia, sino en el mundo, es de suma importancia, ¿no? Para empezar, creo que debemos de definir una de las palabras o conceptualizar qué son los algoritmos, cómo se puede entender los algoritmos de una manera muy sencilla y simple. Me imagino que en muchos de nosotros o nosotras han podido escuchar este término, tal vez el amigo, la amiga o el profesor, o tal vez dentro de nuestra propia interacción que hemos tenido dentro de lo que serían nuestras redes sociales, hemos visto que aparecía esta palabra que en alguna medida podía explicar que el algoritmo condiciona nuestro uso dentro de las redes sociales. Es decir, si yo hago un like, si yo me detengo viendo un video, si yo comento un post, si yo comparto un tweet, eso por supuesto tiene un nivel de consecuencia porque hemos decidido generar esa interacción y esa interacción en alguna medida se procesa, se informa y eso se nos devuelve con un nivel de consumo de acuerdo a ese nivel de interacción que hemos tenido. Es decir, en palabras sencillas, los algoritmos son secuencias de pasos lógicos para tomar decisiones. Y en redes sociales constantemente tomamos decisiones. Pero más allá de las redes sociales, las decisiones las tomamos sea en el ámbito digital, pero también en la vida real. Es decir, es una cosa constante. Y tal vez un ejemplo que nos puede un poco, en alguna medida, ilustrar o graficar cómo funciona un algoritmo es el diagrama de flujo que se puede ver a la derecha. Entendamos una cosa, tenemos una lámpara que no funciona y una de las primeras cosas que nos vamos a preguntar es si esta lámpara está enchufada, ¿no? Y si vamos a ver que no está enchufada, lo primero que vamos a hacer es enchufarla. Pero si vemos que esta lámpara no funciona y está enchufada, entonces se nos va a venir una segunda interrogante, es decir, el foco está quemado, es lo más probable. Si está quemado, entonces reemplazamos el foco y solucionamos el problema. Pero si vemos que el foco no está quemado, pues, más probable es que la lámpara esté averiada y lo lógico sería que tengamos que comprar una nueva lámpara o llevarla a separar. Entonces, como verán, un interrogante, hay un hecho, una lámpara no funciona. Empiezan a generarse un nivel de secuencias de interrogantes y a partir de esas interrogantes tomamos decisiones. Eso es un diagrama de flujo, esto es un algoritmo y ese nivel de decisiones constantemente las desarrollamos en nuestra actividad en la vida real, pero también en un ámbito digital, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos en redes sociales se filtran, se procesan y eso es una cosa que en una gran medida muchos estamos conscientes y otras personas no. ¿Cómo operan los algoritmos? Todas las plataformas tienen un nivel de algoritmo en gran medida privado, es decir, no conocemos cómo operan estos algoritmos, son unas cajas negras, hay muy pocas plataformas de redes sociales que tienen código abierto en el cual podemos ver eh, qué decisiones toman estos algoritmos para poder relacionarnos, mantener un nivel de interacción con nuestras cuentas y qué consecuencias pueden tener, ¿no?
Por ejemplo, todos tenemos un nivel, como se puede ver en la gráfica de ahí, en esa imagen, todos tenemos a partir de las decisiones que tomamos dentro de nuestra interacción de nuestras cuentas, sea dando like, viendo, comentando, etcétera, es un nivel de información de entrada, ¿no? Y esa información se procesa dentro de los servidores de las plataformas que están condicionadas por el código que es al final el algoritmo, y ese nivel de interpretación que tiene el algoritmo nos emite un nivel de respuesta, un nivel de salida. Es decir, si yo, activista por el medio ambiente o por los derechos de los animales, interactúo constantemente sobre este tipo de contenido, por supuesto, lo que el algoritmo me va a mostrar constantemente cuando yo entro a mi cuenta de red social es este tipo de contenido. Entonces, si yo no saliese de este nivel de consumo, totalmente voy a estar enmarcado en un bucle. Es decir, la retroalimentación que voy a tener va a ser simplemente con ese tipo de contenido. Mi entrada se va a procesar, mi salida, y eso se va a retroalimentar. ¿Ya? Salir por lo menos de este bloque va a tener que estar condicionado que nosotros también ampliemos nuestro nivel de consumo o interacción con distintos tipos de contenido, ¿no? Entonces, eso se puede diversificar o no, pero en gran medida el algoritmo es quien interpreta cuánto, cómo, qué tiempo, en qué constancia nosotros interactuamos con un tipo de contenido. Es decir, eso es bien importante entender qué significa un algoritmo, decisiones, cómo los algoritmos influyen dentro de lo que sería nuestra interacción de redes sociales. Podemos saber lo que deciden por nosotros, en una gran mayoría no, ¿no? ¿Por qué es importante saber esto? De aquí hace unos bastante tiempo, una de las cosas iniciales, por ejemplo, básicas que se nos preguntaba cuando empezaban a aparecer las plataformas de redes sociales es gratis, ¿no? Es decir, las plataformas nos permiten comunicar no solamente con personas que queremos, que están lejos, decir lo que pensamos, generar un nivel de comunidad, de activismo, etcétera, decir lo que reclamar, protestar, generar algún nivel de interacción que tenga que ver con ventas, es decir, una cosa maravillosa que en alguna medida, en un inicio, lo primero que entendíamos que es un servicio gratuito, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es decir, ¿cuál es el beneficio que tienen las plataformas? ¿Dónde generan el nivel de utilidad para prestarnos este servicio y utilizar las redes sociales de una manera, entre comillas, sin costo? Yo creo que ahí es bien importante entender el modelo de negocios de las plataformas se basan en recolectar la información que nosotros proporcionamos cuando interactuamos dentro de nuestras cuentas de redes sociales. Y eso se llaman datos. Y esos datos se venden. Esos datos pueden venderse por temas publicitarios, pero también pueden venderse con temas de poder generar algún nivel de campaña para poder influir la opinión pública dentro de lo que serían temas políticos, electorales, campañas psicosociales, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa que podemos concluir de aquí en un inicio es que la materia prima por la cual las plataformas generan un nivel de rentabilidad o utilidad es la información que nosotros le proporcionamos. Y esta información que nosotros le proporcionamos son condicionadas, procesadas por los algoritmos de cada plataforma. Es decir, que pueden generar un nivel de consumo que sumamente esté controlado o especificado con un cierto tipo de hábito, de inclinación, de pensamiento, y lo que en alguna medida puede condicionar un nivel inclusive de adicción, de solamente ver una perspectiva de la vida o de un nivel de actividad que podamos tener dentro de lo que sería nuestro desempeño dentro de las plataformas digitales. Entendiendo que el modelo de negocios de las plataformas tienen que ver con este tema de la información que nosotros le proporcionamos, que al final se transforman en datos, podemos entender, por ejemplo, la información mucho más reciente que se tiene de Meta, en la cual pertenecen distintas redes sociales como Facebook, como Instagram, que el 97,8%, el 98% de sus ingresos tienen que ver publicidad. Publicidad que en alguna medida está nutrida, alimentada por la información que nosotros les proporcionamos, ¿no? Ese es el modelo de negocios y la forma en cómo se hacen rentables
grandes plataformas de tecnología que hoy por hoy existen. Por abajo, por ejemplo, podemos ver en una línea de tiempo desde el 2017 hasta el 2023 el nivel de ingresos que tiene la empresa Alphabet a la cual pertenece Google. Por ejemplo, en la gráfica que está ahí expresada puede verse que ha habido un cambio exponencial entre el 2020 al 21, que es la época de la pandemia. Las cifras están expresadas en miles de millones de dólares, donde se puede ver, por ejemplo, el último año, el último dato que se tiene del 2023 es que las ganancias por temas de publicidad de Google o Alphabet ha sido de 307,4 miles de millones de dólares, ¿no? Algo que también se puede observar en esta gráfica, que en el 2017, por ejemplo, la brecha entre ingresos que tienen que ver con publicidad y ingresos que no tienen que ver con temas de publicidad era sumamente acortada. Entonces, Google, en este caso Alphabet, ha ido ampliando el nivel de ingresos que tenía otro tipo de actividades que no necesariamente tienen que ver con temas de publicidad. Pero sí hay algo que se puede entender el crecimiento exponencial de ganancias que tienen todas las empresas tecnológicas es que en gran medida, mucho más allá del 50%, la importancia de los ingresos de estas plataformas tiene que ver con temas de publicidad y esa publicidad, esa información de esta publicidad, sobre todo que es microsegmentada, georreferenciada, que más adelante lo vamos a desarrollar, es a partir de la información que nosotros proporcionamos a las plataformas. Pero más allá de la publicidad, más allá, diremos, del negocio de las plataformas, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles pueden ser algunas de las consecuencias que podemos encontrar dentro del ámbito de lo social, dentro de lo que sería el desarrollo democrático de los países o procesos electorales, por ejemplo? Y uno de los ejemplos, íconos que generalmente se repite muchas veces y se toma como un ejemplo, es lo que pasó en Myanmar el año 2017, donde el gobierno de Myanmar contrató, utilizó recursos del Estado, contrató al ejército para poder promover discursos eh, estigmatizadores a partir de eh, afectar a una minoría por su condición o por su opción religiosa, en este caso musulmana, la población rohingya. ¿Ya? Está demostrado bajo los reportes de Meta, por ejemplo, que el gobierno de Myanmar gastó más de 1 millón, más de 1.000 millones de dólares en gastos de publicidad que dirijan una campaña estructurada para poder generar una estigmatización de una población, lo que ha generado consecuencias sociales y políticas, por ejemplo, en masacres, violencias, acciones de hecho contra esta población, lo que ha empujado a que esta población sea desplazada forzosamente o se desplace forzosamente fuera de su territorio, ¿no? Esto ha sido un proceso muy conocido en el cual sí Facebook ha reconocido que tiene un nivel de responsabilidad por lo que había sucedido con esta población en Myanmar a partir de su opción religiosa como es la musulmana. En, en el mundo se pueden encontrar un montón de situaciones en el cual el tema de la publicidad, el tema de la microsegmentación a partir de la información y los datos que se proporcionan a las empresas tecnológicas como Facebook han promovido campañas para condicionar, promover o manipular la opinión pública o las emociones de un grupo o de un país, etcétera, ¿no? O está el Brexit, está el tema de Cambridge Analytica, que tiene que ver con el tema también de las elecciones del 2016 en Estados Unidos. Hay también estudios que se tienen que ver con elecciones y procesos electorales en Brasil, etcétera. Nosotros, en particular en Bolivia, hemos tenido un caso muy lamentable y específico también en el 2019, donde ha habido campañas que en gran medida han podido generar un nivel de, si se puede decir, estigmatización de un grupo social como fue en el acto del 2019. Si ustedes, me imagino que recuerdan muy bien que el 2019 hubo un gobierno que renunció, hubo un gobierno transitorio, hubo un nivel de movilización en las calles
Estas movilizaciones en las calles se concentraron en distintos espacios, uno de estos fue Sencata. De información que se tenía es que hubo gente que fue siendo afectada por proyectiles de bala, pero antes de eso se había generado información que el muro había sido derribado por los manifestantes o por los movilizados por dinamitas, lo que ha generado una distribución de información, como se puede ver ahí, las imágenes de las consecuencias que se hubiera podido tener, que hubiera explotado la mitad del Alto, toda la ciudad del Alto. Habían imágenes inclusive geográficas que daban por lo menos el radio de impacto que hubiera tenido ese nivel de explosión, decir, memes, incluso tesis que ya se estaban difundiendo, una campaña desinformativa, sobre todo condicionada a partir de información que se emitió en medios de prensa en ese entonces que no reflejaban lo que realmente había sucedido. Ya posteriormente se conoció, por ejemplo, el informe de la CIDH que señaló que los muros de la planta de Sencata no fueron derribados por explosivos, sino que fue derribado por la fuerza humana y hay videos que pueden constatar ello. Pero al final hay mucha gente que más allá de lo que haya dicho un informe, más allá de lo que diga los resultados de una investigación, etcétera, hay mucha gente que va a creer y se va a mantener en la idea de que esos muros han sido derribados con dinamitas y las consecuencias de ese derribamiento tenían, por supuesto, que ver con una posible explosión de toda la ciudad del Alto. Entonces, hay mucha gente que se va a mantener en ese imaginario y gente que no. Son fruto sobre todo de esta desinformación digital que tiene esta capacidad de difusión instantánea al momento y un nivel de alcance mucho más masivo y al final que las personas entiendan que no fue así es muy improbable. Es decir, hay siempre secuelas que se quedan al respecto, ¿no? ¿Cómo funciona? Sobre todo este tipo de percepciones de información que tenemos, ya sea como el que hemos visto en un momento con el tema que fue de la planta de Sencata y la explotación a partir del derribamiento del muro, a partir de dinamitas, es el nivel de consumo, de polarización que se puede construir a partir de los algoritmos. Es decir, si nosotros tenemos una forma de pensar, una tendencia política y generamos un nivel de interacción que tiene que ver en consecuencia de esa interacción o de esa inclinación política, es decir, todo lo que nosotros percibamos, entendamos, que vaya a suceder, va a estar sobre todo condicionado por esta nuestra forma que interactuamos. Si nosotros tenemos, por supuesto, una afinidad política con cierta corriente política y nosotros en nuestra interacción simplemente vamos a consumir cosas que tengan que ver con lo positivo de esa opción política, entonces vamos a estar sumamente sesgados, condicionados, que la información que se nos pueda generar a partir de la plataforma dentro de nuestro uso de redes sociales va a ser cosas que reafirmen lo que nosotros pensamos. No nos vamos a poder tal vez tener la capacidad de ver ideas distintas, digamos, que tengan que ver fuera de nuestro rango, de nuestras ideas, de las cosas que nosotros generalmente estamos consumiendo. A eso se llama las cámaras de eco. Son como una especie de burbujas en las cuales hay veces, muchas veces cuesta salir, pero que en alguna medida o en gran medida condicionan el tipo de consumo y de evolución que tenemos de información desde las plataformas de redes sociales. ¿Cuáles son las consecuencias? Por supuesto, hay muchas consecuencias dentro del ámbito social, dentro del ámbito político, y que se ha ido reflejando no solamente en el país, sino en el mundo y que tiene que ver con la polarización. Es decir, estamos sumamente condicionados por nuestros intereses, nuestras emociones, y esas emociones nos separan, nos segmentan del resto de personas que piensan distinto, ¿no? Esa es una forma de entender las cámaras de eco. ¿Y cuáles tal vez serían tal vez esos ejemplos que nos darían o nos mostrarían que realmente es así? Por ejemplo, si yo tengo en mi muro, puede ser en este caso Facebook, 3,000 personas, 3,000 contactos, entre comillas, amigos, pero solamente veo
publicaciones de 50, de esas 50 personas. Si yo no interactúo con, con otras personas fuera de esas 50, entonces simplemente voy a ver lo que estas 50 personas publican. No voy a ver el resto. Me imagino que si veo las publicaciones de estas 50 personas es porque algo nos gusta de esas personas, seguimos algún nivel de afinidad, algún nivel de interés. Y entonces eso se procesa y esa información, por supuesto, tiene consecuencias a partir del procesamiento que tienen los algoritmos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué las fotos personales, cuando subimos un post, las fotos personales, los videos personales, generalmente tienen mucha capacidad de interacción, mucha mayor capacidad de alcance que tal vez un video o un texto, un simplemente texto, porque al final de cuentas el algoritmo proporciona o incentiva, por ejemplo, las emociones, los vínculos emotivos y generalmente una fotografía genera ese tipo de consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de TikTok, el algoritmo de TikTok evalúa o da preferencias a un contenido que tenga que ver cuando una persona muestra el rostro. Cuando uno no muestra el rostro, por supuesto, hay ciertos condicionantes que ese tipo de contenido pueda tener mucho menos posibilidades de alcance o views que otro que sí lo haga, ¿no? O si hay un video de gatitos, hay un video sobre todo de que tiene que ver con fútbol o con temas que tengan que ver con temas políticos, por supuesto, van a condicionar en gran medida lo que vayamos a ver subsecuentemente. Eso se llama cámaras de eco. Las consecuencias de esas cámaras de eco es la polarización que puede construirse a partir de un consumo que no puede ser diversificado. ¿Cómo se hace? En muchos casos, la interacción que nosotros construimos a partir de nuestro uso de redes sociales sí generan este nivel de cámaras de eco, pero no necesariamente puede ser voluntario. Puede ser en muchos casos involuntario cuando nosotros, a partir, puede ser del lugar que vivimos, de la edad que tenemos o del nivel de consumo que tenemos, que nos aparezcan cierto tipo de publicidad que la propia plataforma nos está mostrando. Y eso se llama microsegmentación, campañas publicitarias dirigidas en las cuales uno puede decidir a qué espacio geográfico incidir con mi publicidad, a qué edad, a qué rango de edad puedo yo querer llegar y si quiero ser mucho más específico, por ejemplo, qué intereses quiero que esa persona o ese grupo de personas tengan a las cuales puede llegarle esta publicidad. Por ejemplo, si yo quiero dirigir una campaña, por ejemplo, específicamente a mujeres que tengan inclinaciones, por ejemplo, ideológicas con el feminismo, puedo hacer una segmentación en ese sentido que tenga que ver que personas que tengan algún nivel de vínculo con el 8M, por ejemplo, ¿no? Que tengan que ver con un rango de edad, que tengan que ver con una distribución regional, por ejemplo, puede ser La Paz o Santa Cruz, ese tipo de especificidad, por ejemplo, antes de las redes sociales no podría haber sido posible. Las campañas publicitarias, por ejemplo, en los medios tradicionales, como la radio, la televisión, la televisión se hacían de manera abierta. No sabías realmente si llegaban. Lo que más costaba son los horarios estelares, pero más allá de los horarios estelares, no sabías específicamente quiénes, al final de cuentas, consumían lo que tú estabas promoviendo o publicitando. En este caso, sí se pueden hacer campañas mucho más específicas con mucha más capacidad de alcance a un grupo social muy específico. Por ejemplo, acá hay dos imágenes que se pueden ver. Uno que es parte de un dashboard que desarrollé, en el cual está la propaganda que se está desarrollando en este periodo electoral desde 16 de diciembre hasta mayo, en el cual se puede ver, por ejemplo, que un partido político o que el total de los partidos políticos, ya sean las candidaturas presidenciales, vicepresidenciales, diputados, senadores, etcétera, de un partido político que está ahí de celeste, gastó 1.495.000 millones de bolivianos. Y ahí está la información de otros partidos, pero en total, en ese periodo, por lo menos que corresponde a esta información, se gastó 2,55 millones de bolivianos, ¿no? Es decir, en muchos casos
son campañas segmentadas en las cuales uno va dirigiéndose de acuerdo, digamos, a sus intereses a cierto espacio geográfico. Al lado hay, por ejemplo, una captura de pantalla que muestra, por ejemplo, la campaña, cómo se muestra, qué información te da Meta cuando alguien paga publicidad dentro de lo que sería esa plataforma. Por ejemplo, nos da un estimado de cuánto se gastó, un tamaño de alcance, es decir, las impresiones, es decir, a cuántas personas puede llegar esa publicidad pagada, ¿ya? Y si uno entraría a más detalle de información, nos daría a qué público, dónde, qué edad, etcétera. Por ejemplo, ahí se puede ver, por ejemplo, dentro del ámbito de la publicidad, que hay campañas pagadas que promueven la candidatura de un actor político y otras que en algunos casos van en contra de otro actor político. Por ejemplo, esta campaña de esa captura de pantalla que está ahí, que dice Joker boliviano, es una contracampaña, es decir, es una publicidad pagada no para favorecer una candidatura, sino para ir contra una candidatura. Entonces, también ese tipo de cosas se pueden hacer y en gran medida pueden afectar, intoxicar un proceso electoral, distorsionar en una gran medida con dinero, ¿no? Con dinero, con una campaña mucho más específica que se puede desarrollar dentro de lo que serían las plataformas digitales. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Es bien complicado. Yo creo que se pueden hacer distintas cosas en distintos ámbitos. No hay una solución única para el problema de la desinformación que tiene que ver hoy por hoy con las redes sociales que están condicionadas por los algoritmos que son cajas cesadas, sino es que se pueden hacer distintas acciones que en alguna medida pueden menguar un fenómeno que se viene, que es antiguo, no es nuevo, sino es que se potencia más con la tecnología. Uno de ellos, por ejemplo, sí se puede ver en un proceso electoral la posibilidad de hacer una regulación a las plataformas, específicamente en un periodo electoral con temas electorales para que se les pueda, para que estas plataformas puedan proporcionar un mayor nivel de transparencia, para proteger sobre todo a que las personas que vayan a emitir su voto dentro de un proceso electoral lo hagan de una manera informada y no desinformada, ¿no? Porque en alguna medida, si uno estaría alterando este vínculo de la capacidad que cada quien tiene el derecho de informarse, es como estaríamos como que infringiendo un derecho humano. Lo otro, y eso es mucho más personal, que tiene que ver tal vez con un nivel de instrucción o alfabetización digital, sobre todo es mejorar nuestros hábitos dentro de lo que serían los consumos digitales. Entendamos o no, por ejemplo, si yo tengo una inclinación política, por decirte, con un actor político y solamente veo cosas que favorecen el sector político, jamás voy a saber lo que piensa otro actor político, qué es lo que propone, qué es lo que dice sobre este tema. Y solamente me voy a quedar como con una opción dentro de lo que sería dentro de estas opciones políticas en un periodo electoral. Entonces, ver, interactuar con cosas que no necesariamente son cosas que en la cual sentimos o pensamos. Por decirte, si yo tengo un nivel de inclinación política de derecha, si yo simplemente veo cosas de liberales, libertarios y de derecha, jamás voy a saber un poco entender lo que piensan, por decirte, las feministas. O de lo contrario, si yo solamente tengo un sesgo desde el feminismo, no voy a poder ver lo que piensan las otras personas que pueden ser pro vida y solamente me voy a quedar con solamente consumiendo temas que tengan que ver con las cosas que respalden mi posición política o ideológica. Entonces, abrirnos a poder consumir de una manera plural, nos van a poder sobre todo a entender o tener una pluralidad de información, pero también en alguna medida ser propensos a no caer en elementos desinformativos. La desinformación, más allá de que existen distintos niveles en los cuales uno puede desinformar con una información completamente falsa, descontextualizada, es decir, distintas formas, es que es una cuestión de que nosotros reafirmamos algo que no necesariamente podemos probarlo, no, es sumamente emotivo, sumamente condicionado por lo que nosotros pensamos y sentimos. Creo que esto sería bien importante, cosas que se pueden hacer
desde el ámbito de la regulación, que se pueden hacer desde el ámbito específico de un evento como es un proceso electoral, el nivel de importancia que tienen la regulación, por ejemplo, de las plataformas de redes sociales, em, y también cambiar el nivel de uso que tenemos en el caso de nuestra interacción en distintas redes sociales. Eso sería lo que les podría compartir hasta este momento. Espero que haya sido de gran contribución o de algún nivel de contribución para el curso y bueno, me despido.